construyendo puentes de comunicación con la comunidad dominicana residente en el exterior. Esta semana, durante toda esta semana, estamos desde Madrid, España, hoy desde la residencia del embajador dominicano en España, y en los próximos días estaremos en la cobertura de FITUR, una de las ferias internacionales de turismo más importantes, que está en su 40 aniversario. También un contacto directo con nuestra comunidad, pues aquí desde Cuatro Caminos. Entonces ahora nosotros tenemos la oportunidad de conversar con don Juan Luis Cebrián, que es el presidente de la Cámara de Comercio Dominico Español. Es una personalidad muy conocida en la República Dominicana, en el mundo, porque en su condición de director, fundador del periódico El País, de columnista, siempre leemos con mucha atención sus artículos de escritor, y qué bueno que tenemos esta oportunidad de esta conversación con usted. Buenos días. Buenos días. Quisiera pues empezar con lo que se entiende en estos momentos, aunque ya usted está, digamos, un poco alejado de la actividad del impreso como tal, mantiene sí su columna, pero desde hace tiempo, con todo esto que se observa, tenemos ya una suscripción más digital de nuestros impresos que la propia suscripción que tienen ellos de manera directa. ¿Estamos en camino de la desaparición del impreso como tal, o todavía le quedan al impreso muchos años de vigencia? Bueno, yo creo que siempre habrá periódicos impresos, pero serán dirigidos a una minoría. Yo siempre pongo, por ejemplo, cuando yo estudiaba periodismo en Londres, había una edición del Times de Londres en papel especial para la Casa Real. Había 300 o 500 ejemplares que se editaban en papel barba para que la reina los leyera en una edición de lujo. O pongo, por ejemplo, que en el siglo XIX los caballos eran esenciales para la vida. Todo el mundo tenía un caballo, los pobres, los ricos, eran mejores los caballos de los ricos y tenían más, pero todo se movía con caballos, ¿no? No han desaparecido los caballos, pero los caballos son ahora un artículo de hobby o de lujo, y yo creo que con los periódicos impresos va a pasar igual. O sea, va a haber de menor circulación, pero siempre habrá una elite que quiera tenerlos, ¿no? Don Juan Luis, pero yo recuerdo El País en los años 66, 67, que conseguíamos ese ejemplar del País en una librería de unos señores Escofet, y era en papel cebolla. Sí. Esas ediciones, desde ahí conozco yo El País. No me calcule los años. Eso fue al principio, que hacíamos una edición semanal. Sí. Era un resumen semanal de lo que publicaba El País, y lo hacíamos en papel cebolla. Para América. Sí. Y tuvo bastante éxito. Mucho éxito. Nosotros casi todos somos admiradores de todo este proceso de transición que ha vivido España y toda una democracia ejemplar que hemos tenido desde la transición. Sin embargo, cuando vemos los últimos acontecimientos, uno a veces tiene dudas de la permanencia de este modelo español, que a veces resulta hasta ingobernable. Y como para decidir la formación de un gobierno hay que estar constantemente cediendo a minorías e incluso llevando el país a una situación de despedazamiento. Fíjense la situación en la que vive España ahora, ¿no? Que hubo que hacer una alianza del Partido Socialista para poder formar gobierno. Entonces, usted como un pensador español, ¿qué piensa de todos estos procesos? ¿No llegaremos al extremo de ver a una España totalmente ingobernable? No, no lo creo. Yo no soy pesimista, hay muchos problemas, no son exclusivos de España.
paradójicamente estamos viendo problemas en la primera democracia del mundo, en los Estados Unidos, gobernada por un individuo que es verdaderamente estrambótico, por no decir otras cosas, ¿no? Y que gobierna a base de tweets por las mañanas cuando se despierta y ve la televisión, ¿no? Y genera problemas formidables. O lo que está pasando en el Reino Unido con el Brexit. En Francia llevan meses los chalecos amarillos manifestándose, a veces muy violentamente, en el centro de París. No contar lo que sucede en Italia, donde hemos visto a la extrema derecha gobernar con la izquierda moderna o con los anarquistas de Cinque Stelle. Quiero decir que hay un proceso que amenaza a todas las democracias en este momento, que es el populismo, fruto de en gran medida de la crisis del 2008, de la crisis financiera, que deterioró mucho a las clases medias. Las clases medias son la base de todas las democracias, y también un poco al exceso del capitalismo financiero, que ha generado mucho crecimiento, pero enormes desigualdades en las poblaciones. Y las poblaciones, naturalmente, protestan y tienen otras expectativas, y hay políticos populistas que tratan de utilizar la angustia y el enfado fundamentado de estas clases populares y medias en beneficio de sus intereses políticos. Pero la Constitución está funcionando, yo creo que hay que reformarla. España es un Estado federal que no se reconoce a sí mismo como federal, pero de hecho las autonomías funcionan federalmente e incluso confederadamente en algunos casos. Y luego la clase política que tenemos ahora no es la mejor que hemos tenido en los últimos 40 años, wow. pero tampoco es un fenómeno exclusivamente español. Yo creo que el deterioro del liderazgo político en las democracias, y pongo a Trump otra vez como ejemplo, es uno de los problemas que tienen las democracias. Sí, estamos viendo un mundo que nos preguntamos si en regresión la sociedad que heredamos, construida después de post-Segunda Guerra Mundial, configuró el Estado-Nación con fronteras como la tenemos. Posteriormente, luego en el 52 surge la Guerra Fría, es decir, dos bloques que dominan, y luego prevalece la democracia liberal. En el escenario se entiende con actores que tienen diferentes posiciones y hasta contradictorias. ¿Tiene futuro el modelo heredado que vemos que dio resultados valiosos para toda la humanidad, como reconocer derechos? ¿Tiene futuro este modelo? Obviamente no. Lo que tiene futuro es las bases fundamentales de la democracia. La igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de su sexo, género, clase social, etnia, raza, ideología, religión, etcétera y tal. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía el 50% de la riqueza mundial. En este momento tiene apenas el 20%. China es hoy la primera potencia económica, es ya la primera potencia tecnológica, y en lo único que es primera potencia de verdad los Estados Unidos es militar. Pero tiene 800 bases militares fuera de los Estados Unidos, en más de 60 países. Hay más militares de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos ahora que después de la Guerra Mundial. Entonces, es un mundo en recomposición, en el que la emergencia de China está cambiando, y la destrucción también del socialismo real con la caída del muro, está cambiando la geopolítica por completo, y en el que Europa tiene aproximadamente un poco menos que el Producto Bruto de China y un poco más que el Producto también en quiebra. Hay una nueva ordenación del mundo que en este momento es una desordenación del mundo. Déjeme preguntarle, usted habla de la democracia y de que la democracia sigue triunfando o seguirá triunfando. Sin embargo, y le hacía la cita hace un momentito, usted mismo escribió, utilizando a François Fenelon, que yo lo tengo pegado en mi computadora, esa frase que la conocí por usted,
que cuando la justicia no tiene fuerza, es necesario que la fuerza sea justa. El Sol de la Mañana en el 2020 más internacional. Transmisión en vivo desde Madrid, España. Este lunes 20 desde la residencia de la Embajada Dominicana en Madrid. El miércoles 22 y jueves 23 desde Fitur, la Feria Internacional de Turismo, llevando todas las incidencias de la participación de República Dominicana como país socio. Y el viernes 24 desde el restaurante La Esquina Caribeña en el emblemático barrio de Cuatro Caminos, para resaltar logros, sueños y esfuerzos de la comunidad dominicana en España. El Sol de la Mañana, creando puentes de comunicación con la comunidad dominicana en el exterior. En contra de lo que sus asesores del Pentágono y sus consejeros políticos le recomendaban, es algo que verdaderamente puso la situación en Oriente Medio de manera muy preocupante. Pero el régimen iraní también es un régimen despótico, absolutamente, es una teocracia, es un país muy desarrollado, Irán, y desarrollado culturalmente, con una gran historia y con gente muy capaz y profesionales muy capaces, pero está sometido ahora a una teocracia y está generando además unas tensiones injustificables en Oriente Medio, cuando debería ser la gran potencia estabilizadora del Oriente Medio o el Oriente Próximo, como siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces estamos en una situación preocupante por si hay una proliferación nuclear por encima de la que ya existe. No es solo el problema de Irán, es el problema de Pakistán e India, es Arabia Saudí queriendo desarrollar una potencia nuclear. Brasil en ocasiones ha expresado su voluntad de tener el arma atómica. En el momento en que el arma atómica prolifere, los riesgos para la humanidad serán enormes. Señor Sullivan, usted ha sido uno de los principales defensores de lo que es una comunicación lo más objetiva.
El Sol de la Mañana en el 2020 más internacional. Transmisión en vivo desde Madrid, España. Este lunes 20 desde la residencia de la Embajada Dominicana en Madrid. El miércoles 22 y jueves 23 desde Fitur, la Feria Internacional. Digo que Trump me parece un idiota porque se lo oí a uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, que es Bernie Sanders, que lo dijo públicamente. Entonces, pues él le conocerá bien. Esto, ¿qué va a pasar? Yo creo que... Aunque dice Trump que Bernie Sanders es loco. Sí, el crazy Sanders. Son argumentos mutuos. Yo creo que un loco le dice idiota, dice. Calificaciones mutuas, no argumentos. Porque yo creo que no va a triunfar el impeachment. Claro. Un profesor de leyes de Harvard me enseñó hace unos años que el impeachment estaba diseñado para que nunca triunfara. Y efectivamente no ha habido nunca un impeachment que haya triunfado en la historia de los Estados Unidos. Porque Nixon dimitió, porque Clinton reconoció, porque no sé, pero nunca. Pero ha habido... Nixon porque renunció, pero parece que le iba duro. Sí, pero dimitió y por lo tanto Sí. el impeachment no Sí. funcionó, ¿no? Entonces no va a triunfar el impeachment y todo indica que lo más probable es que gane las elecciones Trump. Porque hay que decir que la situación de empleo en Estados Unidos es formidable, hay menos de un 3% de desempleo en este momento en los Estados Unidos. Pues no es idiota, La economía, no, a pesar de Trump. No, además lo vemos pidiendo mejores salarios, lo vemos reclamando mejores salarios en México. Don Juan Luis Severiano, viendo lo que han sido los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, ¿cuál es su valoración histórica de Franco? Bueno, yo soy un niño del franquismo. Yo nací en el franquismo y me eduqué en el franquismo y comencé mi carrera en el franquismo, ¿no? Franco fue el ganador de una guerra civil terrible, con cientos de miles de muertos, que es algo que las nuevas generaciones no comprenden. Media España ganó violentamente, no en las urnas, violentamente a la otra media España. Hubo cientos de miles de muertos, de exiliados, de represaliados. Todavía hay mucha gente enterrada en fosas comunes, algunos en las cunetas. Ni siquiera sabemos dónde está el cadáver de Federico García Lorca, que le fusilaron en una cuneta junto con un par de toreros, por cierto. Entonces, hubo muchos francos. Franco fue un aliado de Hitler y Mussolini al principio, más de Mussolini que de Hitler. Luego sufrió el régimen de Franco la exclusión de todos los países por una resolución de las Naciones Unidas. Al comenzar la guerra de Corea y al comenzar a desarrollarse la Guerra Fría, Franco logró el reconocimiento de los Estados Unidos y el apoyo de los Estados Unidos, que obtuvieron bases militares en España que eran esenciales para el desarrollo estratégico de los Estados Unidos. Y en los años 60 una especie de apertura al exterior del país, con la llegada de muchos turistas, la salida de miles de emigrantes españoles a trabajar en Europa. Digamos, hubo una europeización de la sociedad. También la Iglesia se reformó con el Concilio Vaticano II y hubo una generación de una clase media en donde, digamos, por un lado andaba la España oficial, que era el régimen, que seguía siendo opresor y tiránico en muchos aspectos, pero por otra parte se desarrolló una sociedad civil, incluso un Estado de derecho en muchas cosas, derecho administrativo, derecho civil, derecho penal, empresas que trabajaban, gentes que estudiaban, etcétera. De modo y manera que cuando murió Franco, hasta los franquistas estaban deseando que se muriera para que empezara un régimen. Se parece a Trujillo allá. Bueno, señores, no podemos concluir esta conversación muy buena sin preguntarle, porque van a decir, bueno, el presidente de la Cámara de Comercio Dominico Español estuvo con ellos y ninguno de esos idiotas le preguntó. Le sacamos el jugo al intelectual. Ninguno le preguntó por los niveles de intercambio comercial entre República Dominicana y
y España y sobre cómo va la inversión española y cuáles son las expectativas. Adelante. Bueno, yo soy presidente desde hace escasamente un mes, ¿no? Sí. Y yo creo que me lo pidieron primero porque mi relación con la República Dominicana es muy antigua. Lo es desde que conocí y traté con cierta frecuencia a don Juan Bosch durante su exilio aquí en España, y le publiqué un libro, El Pentagonismo, que luego fue reeditado durante la presidencia de Lionel Fernández, precisamente, y porque he ido mucho... ¿El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, se editó aquí en España? Sí, lo edité yo. Oh. Lo edité yo porque conocí a Vox y estaba yo fundando una editorial junto con alguien que fue ministro de Suárez, Ignacio Camuñas, que era el dueño de la editorial y yo la dirigía, y se nos ocurrió que era una buena cosa publicar un libro de don Juan Bosch, que había llegado exiliado y expulsado por la intervención americana a España, y fuimos a verle. Y fue el primer libro que publicamos a don Juan Bosch durante su exilio aquí en España, y le publiqué un libro, El Pentagonismo, que luego fue reeditado durante la presidencia de Lionel Fernández, precisamente, y porque he ido mucho... ¿El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, se editó aquí en España? Sí, lo edité yo. Oh. Lo edité yo porque conocí a Vox y estaba yo fundando una editorial junto con alguien que fue ministro de Suárez, Ignacio Camuñas, que era el dueño de la editorial y yo la dirigía, y se nos ocurrió que era una buena cosa publicar un libro de don Juan Bosch, que había llegado exiliado y expulsado por la intervención americana a España, y fuimos a verle. Y fue el primer libro que publicamos en la editorial. Mira qué bien, qué interesante. Bueno, entonces el nivel de intercambios es muy grande, la presencia de inversión directa española hotelera, pero no solo hotelera, en la República Dominicana es muy grande. Yo creo que empieza a haber empresarios dominicanos que están interesados también en invertir en España. Creo que hay una relación muy fructífera y muy entrañable entre República Dominicana y España. Y mi misión es lograr que la Cámara, que todavía tiene unas dimensiones relativamente modestas, se enriquezca con mayor número de afiliados y de asociados. También vamos a incluir asociados de dominicanos, empresarios dominicanos que puedan estar interesados. Y hay que decir que la inversión no es solo hotelera, hay inversión española de pequeñas y medianas empresas muy activas en temas de tecnología, firma digital, etcétera. Algunos trabajan precisamente con las autoridades dominicanas y yo estoy muy entusiasmado y muy interesado en que esto progrese. Muy bien. Bueno, pues todo un honor, ¿no, señores? Esta conversación con Juan Luis Cebrián, quien también es académico de la Real Academia Española de la Lengua. Con él, pues, sostendremos muchas otras conversaciones, si Dios lo permite. Así que gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, recordando que nosotros estamos en la residencia del embajador dominicano en Madrid, que durante toda esta semana estaremos, pues, desde Madrid, España. Cambio y fuera. En el 2020, Más Internacional.